Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el videito de hoy les voy a mostrar 4 ideas de peinados súper fáciles y rápidos para que se puedan peinar súper bonito durante estas fiestas. Si les gustan los videos de peinados, por favor denle manita arriba a este video y sin nada más que decir, aquí las dejo con los peinados. Para nuestro primer peinado, lo único que vamos a hacer es plancharnos o rizarnos el cabello. Luego nos vamos a dividir el cabello de lado y vamos a usar unos ganchitos o bobby pins. Si los pueden encontrar en dorado, muchísimo mejor. Ahora sí, vamos a poner nuestro primer ganchito en la parte de arriba. En la parte de en medio vamos a formar una X con 2 ganchitos. Este peinado es súper simple, pero se ve hermosísimo. En la parte de abajo vamos a poner otro ganchito por sí solo, pero para darle un toque más bonito vamos a agregarle un ganchito más al de arriba y al de abajo. Y listo, miren qué bonito, qué hermoso, qué precioso se mira este peinado. Y si se rizan el cabello se ve aún más bonito. Para el segundo peinado nos vamos a dividir el cabello por la mitad en la parte de arriba. Ahora vamos a formar una trenza con todo nuestro cabello en la parte de atrás. Si les está gustando este videito, recuerden que pueden suscribirse en el botoncito rojo, solo le dan clic ahí y listo. Y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos. Una vez que terminamos con la trenza, la vamos a asegurar con una liguita. Si tienen el cabello rubio, pueden conseguir las liguitas que son transparentes para darle un toque más bonito al peinado. Y por último, vamos a sacar unos cuantos mechones de la parte de enfrente para que el peinado se vea más elaborado. Y listo, así de fácil y rápido es este peinado, pero se ve preciosísimo. Para el tercer peinado vamos a dividir todo nuestro cabello en 2 partes. Para este peinado vamos a usar unas liguitas sin importar el color porque las vamos a cubrir. Antes de asegurar el cabello vamos a dejar por fuera un mechoncito de la parte de enfrente y ahora sí aseguramos una mitad de cabello. Para darle mejor forma a la cola vamos a jalar un poquito y con cuidado el cabello y en la otra mitad vamos a hacer exactamente lo mismo. Una vez que tenemos las 2 colitas bien aseguradas, vamos a sacar un mechón pequeño y lo vamos a usar para cubrir la liguita. Para asegurar ese mechón vamos a usar un ganchito. Si quieren saber un poquito más de mí, recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales y en mi canal de vlogs. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy y en el canal de vlogs me encuentran como OK Bessie. Y listo, miren qué peinado tan bonito. Y para nuestro último peinado vamos a dividir nuestro cabello en 2 partes y vamos a asegurar una de ellas. En la otra mitad vamos a comenzar a hacer una trenza holandesa que anteriormente les he mostrado cómo hacer, pero esta vez le vamos a dar un toque diferente porque la estoy haciendo más alta, ya que antes la hacía más pegada a mis orejas, pero ahora me gusta más de esta manera. Pero déjenme decirles que cuesta un poquito más hacerla alta, o al menos a mí se me hace más fácil hacérmela más abajo, pero pienso que de esta manera se ve muchísimo mejor. Para mí este es el peinado que siempre me saca de apuros. Lo complicado aquí no es hacer la trenza, sino que es hacer las 2 trenzas de la misma forma. Si todavía no tienen mucha práctica con este tipo de trenzas, lo recomendado es que agarren mechones gruesos y no tan delgados. El truco para que la trenza nos quede alta es ir formando la trenza hacia atrás y no hacia abajo. Como pueden ver, lo que yo hago es sacar mechones de los 2 lados y los agrego al mechón de en medio y así sucesivamente se va formando la trenza. Les voy a dar 2 tips muy importantes. Primero que nada es tener el cabello bien desenredado. Segundo es asegurar muy bien los mechones con los dedos cuando los cruzamos. Y un tip extra es tener paciencia.
Para asegurar la trenza vamos a usar unas liguitas. Como les mencioné anteriormente, si tienen el cabello rubio, consigan las liguitas transparentes. Yo acabo de pintar mi cabello, así que ya no las necesito. Y en la otra mitad vamos a hacer exactamente lo mismo. Y voilà, así de peinaditas y bonitas nos vemos. Muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye.